Muy buenos días a todos, mi nombre es Andrés Esteban Rosa Sandoval, soy licenciado en Comercio Internacional y actualmente me encuentro estudiando la licenciatura de Derecho. Para esta presentación hoy voy a exponer lo que es las relaciones individuales del trabajo, lo que es el primer parcial, nuestra primera unidad. Aquí hice un pequeño diagrama de cómo se va a trabajar, que son los antecedentes generales del derecho al trabajo, las generalidades, las relaciones individuales y la duración de las relaciones de trabajo. Vamos a hablar en cada uno de sus puntos más importantes, la síntesis del derecho al trabajo, la observancia de la ley, las relaciones de trabajo y cómo van a ser esta duración de tiempo de trabajo. Bien, vamos empezando con los antecedentes generales del derecho, que encontramos en la más primitiva, donde hablamos de la esclavitud. A los esclavos se les consideraba res, que significa cosa. En estos tiempos, ellos no tenían ningún derecho, solamente obligaciones. Haciendo un pequeño paréntesis, Aristóteles, Platón y Sócrates estaban a favor, ya que en su tiempo era muy común. Debemos entender que era otra época, que eso pasó hace cientos de años, y a pesar de que ellos eran unos grandes pensadores, pues tenían la ideología de que era algo muy común. Posteriormente, en el feudalismo, a ellos se les consideraba a los esclavos como siervos de la tierra, y en el coloniato el trabajador se unía en perpetuidad a la tierra con el fin de trabajarla para pagar una renta al dueño, es decir, que seguían sin tener algún derecho, solamente las obligaciones, lo que este dueño quisiera. Aquí al dueño todavía no se le conocía como patrón, debemos hacer hincapié en eso, porque ejercían poder sobre ellos sin ningún derecho. Posteriormente encontramos la revolución industrial. Aquí es muy importante hablar de la revolución industrial porque se pensaba, se consideraba que iba a ser el proceso donde los trabajadores tuvieran mayor derecho, mayor libertad de trabajo. Sin embargo, se vieron ejercidos por jornadas de trabajo inhumanas donde pasaba de las 14 y 16 horas. Era un trabajo muy pesado porque estamos hablando de una industria donde toda la formación era con acero, donde no hablamos de que sus labores eran sumamente pesadas y luego con las horas de trabajo pues había mucha discrepancia. Después hablamos ya de lo que ahora son las tendencias fundamentales del derecho al trabajo en la edad heroica del movimiento obrero, la edad de la tolerancia, la era de la reglamentación, y en el artículo 123 constitucional entra esta era de la reglamentación en 1917, donde ya encontramos que está regido por una ley, está establecido en este artículo. ¿Qué tenemos por derecho al trabajo? Bueno, se entiende como una profesión universal del hombre, un sinónimo de actividad provechosa susceptible de alguna remuneración económica, y también proviene del latín tabs travis, que significa instrumento de ejecución del hombre. Algunos dicen que proviene del vocablo latino laborare, que significa trabajar o labrar la tierra. Jurídicamente lo podemos encontrar en nuestro artículo octavo, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, donde se entiende por trabajo a toda la actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerida por cada profesión u oficio. Encontramos, y citando a Alberto Trueba Urbino, que es el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la realización de su destino histórico, la socializar la vida humana. Cerrando esta cita, también encontramos a Néstor de Buen Lozano, que define al derecho al trabajo como el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa o indirectamente derivan de la prestación libre, subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la justicia social. Debemos entender que jurídicamente debemos utilizar el artículo octavo, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo. Para las generalidades del derecho, vamos a hablar acá de la observancia de la ley. Acá lo vamos a dividir en el artículo 23 en dos partes, el apartado A y el apartado B. El apartado A nos está hablando de los cuales regirán entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera muy general todos los contratos de trabajo. En el apartado B de este mismo artículo nos están hablando que regirán entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. En el equilibrio entre los factores de la producción vamos a encontrar que proporcionan la justicia social, el trabajo decente en todas las relaciones de trabajo. Dentro del artículo 123 constitucional de la fracción 18 nos hace referencia a las huelgas
y habla de una justicia social que se entiende como el mejoramiento económico de los trabajadores y la reivindicación de sus derechos laborales. Dentro del trabajo como derecho y deber social, encontramos que exige el respeto para las libertades y la dignidad del trabajo, así como el reconocimiento de igualdad entre hombres y mujeres ante la ley. Aquí debemos hacer hincapié que se busca una vida digna, una salud para los trabajadores y sus familiares. También se debe eliminar lo que conocemos como la discriminación, ya sea por motivos de raza, de cultura, de religión, de preferencias sexuales, de condiciones sociales, de discapacidades o cualquiera que atente contra la dignidad humana. Aquí se debe buscar este ambiente laboral libre de discriminación y violencia. Se debe promover la certificación, las competencias laborales, la productividad y la calidad, los beneficios ante los trabajadores sobre todo. Y hablamos de dos puntos muy importantes que encontramos en el artículo 3 bis de la Ley Federal del Trabajo, donde nos habla del hostigamiento y el acoso sexual. ¿Qué se entiende por hostigamiento? En el párrafo primero de este artículo dice que es el ejercicio de poder de una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas. Y en el caso del acoso sexual nos habla en el segundo párrafo como una forma de violencia en la que si bien no existe una subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Aquí es muy importante recalcar que tenemos este artículo por si llega a suceder el hostigamiento o el acoso sexual, nos podemos fundamentar en este apartado. Ahora hablamos quiénes son las autoridades. Bien, en la legislación de 2012 se encontraban las autoridades en el artículo 523. Actualmente en la legislación de 2019 lo encontramos en el artículo 3 ter, en donde nos hablan las autoridades conciliadoras como el Centro de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación de las entidades federativas. También encontramos que su función es conciliar los conflictos entre empleados y trabajadores, registrar los contratos colectivos, sindicatos, reglamentos de trabajo y reconocer a las nuevas autoridades, al Tribunal Laboral Dependiente de Poder de Justicia de la Federación. Aquí vamos a hablar de un artículo muy importante que es el artículo 123 en su fracción 20 de 2012 y de 2019. ¿Por qué es importante? Les voy a citar lo que dice cada fracción de su respectivo año. La fracción 20 del 2000 dice: las diferencias o conflictos entre el capital y trabajo se sujetan a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje formada por igual número de representantes de obreros, patrones y gobiernos. En la fracción 20 de 2019 nos habla de las diferencias de conflictos entre trabajadores y patrones, que está a cargo de tribunales laborales de poder judicial de la federación o de las entidades federativas y sus sentencias. ¿Qué se entiende en este principio? En esta fracción, bien, que se elimina las fracciones, la parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje formada por igual número de representantes y se sustituye por el Tribunal de Laborales del Poder de Justicia de la Federación. Aquí ya hay un tribunal especializado quien va a dar seguimiento y va a dar una sentencia a estos conflictos que sucedan entre trabajador y patrón. Vamos a entrar a lo que es la definición y muy importante del trabajador, el patrón y la empresa. El trabajador, si nos referimos a la legislación, está en el artículo 8 de la Ley Federal del Trabajo y se entiende como una persona física que presta a otra física o moral un trabajo personal subordinado. Si hablamos del patrón, lo encontramos en el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, definido como una persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. ¿Qué es una empresa? Es una unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento de la unidad técnica como sucursal, agencia u otras semejantes que sean parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. Encontramos dentro de las fuentes formales del derecho y recapitulando, volviendo a retomar algunas clases de derecho, introducción al derecho, encontramos que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos en nuestra norma fundamental es la cúspide de nuestra legislación, también conocida como Ley Suprema. De ahí derivado entra la Ley Federal de Trabajo y sus reglamentos. Esto deriva de nuestro artículo 123 constitucional y se entiende que es la codificación del derecho al trabajo, donde encontramos todos los derechos, obligaciones, tanto del patrón como del trabajador. Y dentro del Tratado
de la Organización Internacional del Trabajo, encontramos las convenciones internacionales, los tratados celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión. Dentro de nuestros principios generales de derecho, nos encontramos en el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, donde hay una triple clasificación, que son los principios generales del derecho, el artículo 14 constitucional y los derivados de la Constitución y tratados, también los derivados del artículo 123 ya mencionados. El artículo 123 constitucional nos habla de lo que es la jurisprudencia, la costumbre y la equidad. ¿Qué encontramos en la jurisprudencia? Que es un conjunto de tesis sustentada en la ejecutoria de los tribunales federales, Suprema Corte de Justicia Nacional. La costumbre es un implantado en una colectividad y considerado jurídicamente obligatorio. La equidad lo encontramos como un criterio racional que exige la aplicación de las normas jurídicas aplicando la justicia. Ahora hablamos de las relaciones individuales de trabajo. Citando a Héctor Sánchez, él dice que la relación de trabajo presupone dos sujetos esenciales, que es el trabajador y el patrón. Culminando esta cita, también encontramos a Francisco Walker Linares, donde él dice que no existen dos, sino más bien tres sujetos, que es el trabajador de cualquier especie, el patrón empleador y el Estado también aquí entra. Dentro de las relaciones de trabajo encontramos que cualquiera que sea el acto que lo origine la prestación de un trabajo personal mediante el pago de un salario, esto lo podemos referir en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo. Se encuentra en la legislación tanto de 2012 como la de 2019. Ahora, hablando del contrato individual de trabajo, lo encontramos en el artículo 20, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, que se entiende como cualquiera que sea la forma o denominación, y es aquel por virtud de una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Aquí debemos hacer hincapié que el trabajo es un derecho que existe, el principio de que no se puede juzgar igual a los desiguales. Acá las relaciones es un término que no se opone al contrato, sino que lo complementa. La relación de trabajo es originada por un contrato. Acá puede ser expreso o tácito. Vamos a hablar de unos puntos muy importantes que los encontramos en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, donde vamos a hablar de las condiciones de trabajo. ¿Qué debe de tener acá? Se debe de decir, en la fracción primera nos dice el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el CURP, estado civil, registro, el RFC, el domicilio del trabajador y del patrón. Aquí se tiene que entender todo los datos más importantes del trabajador y de la empresa donde se va a trabajar. En la segunda fracción se entiende que la relación de trabajo puede ser por obra o tiempo determinado, por temporada, capacitación inicial o por tiempo indeterminado, y en su caso si está sujeta a un periodo de prueba. Aquí es muy importante recalcar que esto lo vamos a ver en las siguientes láminas, ya que nos va a determinar algo esencial dentro de las temporalidades de las relaciones de trabajo. Después en la fracción 3, servicios que deban prestarse, los que se determinan con la mayor precisión posible. Acá se tiene que determinar explícitamente qué va a hacer el trabajador, hasta dónde llegan sus obligaciones y qué es lo que él tiene que hacer, así para que él también pueda defenderse si el patrón le exige que haga algo más. En la fracción 4 nos habla del lugar y los lugares donde se debe prestar el trabajo. Muchas veces se tiene sucursales, entonces se va a hablar de qué sucursales en la que se va a trabajar o en cuáles va a estar trabajando si es que va a haber una rotación. En la fracción 5 nos habla de la duración de la jornada. Esto puede ser 8 o 10 horas, dependiendo cómo se establezca con el trabajador. Y esto puede ser en el turno matutino, el turno vespertino, el turno nocturno o mixto. Y también vamos a hablar de la forma y el monto del salario. Acá se va a hablar de cuánto se le va a pagar y cuál va a ser la formalidad. Como consecuencia tiene la siguiente fracción, que va a ser el día y el lugar de pago del salario. Aquí nos vamos a referenciar a cuánto le va a pagar y en dónde le va a pagar. Esto puede ser por día, por semana, por mes, por quincena. Esto ya lo va a establecer tanto el patrón a convenir con el trabajador. En la fracción octava hablamos de las indicaciones que si el trabajador va a ser capacitado o adiestrado en los términos que establezca la empresa y la ley. En la fracción 9 hablamos de otras condiciones de trabajo, que acá ya entran las vacaciones, los días de aguinaldo que se le van a pagar,
los días de descanso que él va a tener, si es 1 o 2, y los demás días que convenga con el trabajador y el patrón. Acá ya puede ser días festivos, si se le va a dar algún día, como el día de cumpleaños que no puede ir a trabajar. Esto ya es muy dependiente de cómo lo maneje tanto el patrón como el trabajador, cómo lo convengan. Y la fracción décima, que no estaba en la legislación de 2012, pero que ahora aparece en la de 2019, es la designación de beneficiarios, a los que se refiere el artículo 501. Este es un pago de salario, una prestación de vengada, y que se le va a que pueden cobrar a la muerte de los trabajadores. Estos pueden ser la esposa, la cónyuge, los hijos menores de 18 años, los hijos que son mayores de 18 años, pero que están estudiando y que son menores de 25 años, los hijos que por su discapacidad no puedan valerse de sí mismo, o en su caso de que no tengan algún hijo o un cónyuge esposa, la persona que dependa económica de ellos o que esté viviendo con ellos. Ellos pueden hacerse acreedores a este beneficio. Para culminar, vamos a hablar de las duraciones de las relaciones de trabajo. Esto lo encontramos también en el apartado A del artículo 123, la fracción 22. La estabilidad en el trabajo es un derecho humano laboral fundamental, y también en el artículo 6 de los pactos internacionales de derecho económico, sociales y culturales de las organizaciones naciones de las Naciones Unidas. Es las sanciones del despido, que acá se va a sancionar el despido injustificado. Aquí, como ya vemos, la legislación nos ayuda a los trabajadores a que, si nos van a despedir, tenga una justificación. En el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo nos habla de las relaciones de trabajo, y acá vamos a hablar ya específicamente de la fracción que hablábamos antes, de la fracción segunda del artículo 25. ¿Por qué vamos a entrar esto? Porque ya estamos hablando de lo que es por obra o tiempo determinado, la temporada por tiempo indeterminado, o en su caso el sujeto a prueba o a capacitación inicial. Bien, para culminar esta presentación, estas láminas, les hice un esquema de lo que es el artículo 35 de la Ley Federal, como ya lo veníamos hablando, que son las modalidades o la duración de las relaciones de trabajo. En el artículo posterior de las, ya dando hincapié a este artículo 35, nos vamos al 36 de la misma ley, que señala de una obra determinada que puede ser estipulada cuando lo exija así su naturaleza. Acá hablábamos, por decir, un albañil que solamente le piden hacer un cuarto, bien, pues solamente acaba ese cuarto y su naturaleza le exige que ya no continúe, a no ser que se haga una nueva relación de trabajo. Si existe esto y no está establecido, por ende se entiende como una relación de trabajo indeterminada. En el artículo 37 hablamos de un tiempo determinado preciso, que puede ser estipulado en los casos siguientes, que tiene ahí 3 fracciones, que se va a hablar de cuando lo exija su naturaleza del trabajo al que se va a prestar, cuando se tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Aquí hablamos un ejemplo, cuando una trabajadora tiene sus días de maternidad, se puede utilizar a otro trabajador, ya que muchas veces ese puesto es importante, entonces se le da una capacitación rápida para que ocupe ese puesto temporalmente, o en los casos que también provea la ley. En el artículo 39A de la Ley General del Trabajo, nos habla del tiempo indeterminado cuando excedan de 180 días. Esto es decir, que también acá puede haber un periodo de prueba. Estos no pueden exceder 30 días. Acá debemos ser muy específicos, porque si tu trabajo no requiere una especialización, solamente tienes esos 30 días conforme a la ley. En caso de que tu puesto vaya a ser un puesto de confianza, vaya a ser un puesto importante como un gerente, eh, un administrador importante, entonces ya se te va a dar un, un periodo de prueba de 180 días, pero porque el trabajo requiere ese tiempo de prueba, porque va a ser una especialización muy importante. No se puede exceder de esos 180 días, y se estaría dando pie a que se dé la contratación de manera formal. Y posteriormente también encontramos el artículo 39B de la Ley Federal del Trabajo, donde se entiende la relación de trabajo para una capacitación inicial, que también estamos hablando de unos 30 días. Acá también tenemos que tener muy en cuenta que en caso de que esa capacitación se requiera para un fin muy específico,
se puede extender este periodo de prueba, ya sea igual como lo habíamos mencionado, un puesto gerencial, un puesto administrador importante, un puesto de confianza, entonces ya se puede aumentar este periodo. Se debe hacer hincapié que en esta capacitación inicial, si una persona va a cambiar de puesto, ya no requiere una segunda capacitación inicial, solamente se queda con la primera ya que entiende los principios generales de su empresa. El artículo 46 también nos habla de la Ley Federal del Trabajo, que el trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, ya sea por causa justificada, sin incurrir responsabilidades. Con esto culminamos esta presentación, estas ideas, espero que se entienda perfectamente. Agradezco de antemano su atención.